En este pack de noticias el tema central es claramente lo ocurrido este fin de semana y lo que va a seguir ocurriendo luego de la decisión de Donald Trump de atacar Venezuela y tomar bajo su custodia, bajo la custodia del gobierno norteamericano y de la justicia norteamericana, a Nicolás Maduro, el narcodictador jefe del cártel Los Soles. La operación comenzó a las 22:40 del día viernes, desde la sala de situación donde estaba el presidente de los Estados Unidos, una vez informado que el clima era el apto, es decir, que no había nubosidad y había muy poco viento, se tomó la decisión del ataque y la extracción. El ataque fue hecho por 150 objetos volantes. Yo llamo objetos volantes porque hubo aviones y drones que atacaron 7 puntos en el territorio de Venezuela, 4 de ellos claves en la ciudad de Caracas. A las 2:01 de esa madrugada, el grupo Delta, en los helicópteros que los transportaban, aterrizó sobre la zona de la residencia refugio del presidente usurpador venezolano. La CIA tenía los planos de los 3 lugares donde podía esconderse por las noches el presidente usurpador, y con esos planos y conociendo el lugar de antemano por objetivo de inteligencia designado, llegaron los Delta, ingresaron al lugar y el propio presidente Trump contó que Maduro intentó entrar a un cuarto seguro, un safe room, y no pudo cerrar la puerta. Los Delta lo agarraron antes, habían ya abatido a toda su guardia de corps y no querían que entrara en un lugar donde iba a ser llevar más tiempo atraparlo y podía aparecer otro tipo de grupos de defensa. Fue subido el matrimonio Maduro a un helicóptero especialmente designado del grupo de ataque y volaron para llegar 4:29 de esa madrugada al Iwo Jima. El Iwo Jima es una especie de portaaviones, no es un portaaviones, es un aparato desde el punto de vista naval más pequeño que lleva Sea Harrier, que lleva helicópteros, pero que está pensado más como un desembarco anfibio. Esta estructura de combate, el Iwo Jima, fue la conducción táctica de la operación hasta la llegada al lugar del Gerald Ford. En esa cubierta fueron finalmente pasados a territorio norteamericano los presos. Desde allí iba a comenzar la segunda etapa, que era el transporte a los Estados Unidos, al territorio continental de los Estados Unidos. El día sábado por la noche, Nicolás Maduro aterrizó en New York. Fue llevado a un edificio de seguridad de la DEA, la estructura de lucha contra el narcotráfico, donde quedó alojado en forma temporal, porque tiene que fijarle su prisión y la de su mujer el juzgado el juez de la causa. Nicolás Maduro está pedido por un gran jurado de New York. La causa no se ha iniciado, solamente está el pedido de captura por la información pedida por los fiscales. No hay juicio en ausencia en los Estados Unidos. Entonces, en las próximas horas, Nicolás Maduro deberá comparecer ante el juez y los fiscales, acompañado de sus abogados, para hacer lectura de la acusación y de ahí en adelante comenzar todas las reuniones que correspondan a este tipo de juicio. No es un juicio corto y la primera cosa fundamental a decidir por parte del imputado es si va a ser o no un colaborador de la Fiscalía y poder entonces optar por una pena menor de la que le correspondería. Hasta este momento la acusación que ya ha dado a conocer la fiscal general Pat Bondi implica penas de prisión que podían llegar a los 50 años, es decir, podría morir en una cárcel de alta seguridad este hombre dada su edad. Pero podría evitar esa condena tan larga contando lo que sabe respecto al narcoterrorismo del siglo XXI, a sus cómplices en diversos países de América y de Europa, y en el tráfico de divisas
fruto obviamente de maniobras en negro en PDVSA y de dineros que vienen del narco o de la venta de petróleo en negro. Ese dinero, ¿a quién fue? ¿Quién lo recibió? ¿Para qué fue utilizado? Podría ser la carta de cambio de Maduro para bajar su pena. De hecho, lo mismo ha ocurrido con alguien que va a declarar finalmente en su audiencia de sentencia antes que él, que es el Pollo Carvajal, la mano derecha en su momento de Hugo Chávez, que los vigilaba a todos, incluido a Maduro, porque Chávez desconfiaba de sus generales. El otro tema central es quién asume la presidencia de Venezuela. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta designada por Maduro, es decir, una mujer de la confianza de Maduro, una narcotraficante como él, envuelta en negocios muy oscuros en diversos países del mundo. Todavía se recuerda su incursión en el aeropuerto de Barajas bajo la protección del gobierno de Pedro Sánchez, donde, estando prohibido el ingreso de Delcy Rodríguez al territorio de la Unión Europea, porque ya era considerada una delincuente peligrosa vinculada al narcoterrorismo, se le permitió el ingreso igual a la zona de, digamos, tránsito del aeropuerto de Barajas, y algunas valijas que ella llevaba pasaron al territorio español sin ser controladas por la aduana. Delcy Rodríguez, entonces una mujer peligrosa, una mujer en la que no se puede confiar, está ahora provisoriamente al mando de Venezuela, sigue pidiendo por la libertad de Maduro y sigue en una competencia sorda, aunque quizá esa tranquilidad no dure demasiado, con los otros cómplices del narcodictador, con Diosdado Cabello, que maneja la policía de seguridad y el temible SEBIN, la estructura de inteligencia que arresta y tortura a opositores, Padrino López, quien maneja el ejército. Este es un personaje también peligroso, no tan peligroso como Maduro, pero maneja la cúpula militar. Hay que ver si todos los mandos ahora le responden, habida cuenta que Maduro no está y que tampoco está la cantidad de dólares que se repartían entre los miembros del cártel Los Soles, que se llaman así porque tienen aquí arriba, en sus charreteras, los soles de los generales y sus custodias que han manejado los negocios sucios de Venezuela durante al menos los últimos 20 años. Delcy Rodríguez aparentemente le ha planteado al gobierno norteamericano que puede entregarle Venezuela llave en mano. Veremos cómo siguen los acontecimientos. Empieza un proceso de transición hacia la libertad. No es que ya llegó la libertad a Venezuela, empieza un proceso de transición a la libertad. El primer obstáculo, Nicolás Maduro, ha sido sacado del medio, pero quedan los otros que fueron sus cómplices durante todo este tiempo, personas en las que no se debería confiar. Saliendo ya de la situación de Venezuela, hay otras noticias que merecen su atención para esta semana que se inicia. En primer lugar, Irán. Ahí continúan las protestas de los ciudadanos ante la gran inflación, la ausencia de alimentos y de agua que pone en tensión las calles de Teherán, pero también de otras ciudades medianas y grandes. La policía secreta del régimen, la Guardia Revolucionaria, han reprimido con ferocidad a la gente que hacía estas protestas. Se reconocen por parte del propio gobierno del Ayatollah Jamenei 7 víctimas fatales. Muchos opinan que la cifra es mucho más grande, pero obviamente no está chequeada esa noticia. Donald Trump ha hecho una amenaza explícita al gobierno de Irán que si sigue atacando a sus ciudadanos, Estados Unidos va a intervenir. Un senador de su gran confianza acaba de decir que sería bueno que Ayatollah Jamenei vaya a la mezquita a orar, en una amenaza más que directa a la vida del jefe de la estructura político-religiosa de la teocracia iraní. Es otro episodio que está abierto y que tiene otro participante que aún no ha entrado en juego, que es Israel.
En Israel el estado de alerta es permanente. Habida cuenta que, como ha ocurrido mucho en la historia de la humanidad, cuando un hombre o un grupo de hombres que detenta el poder es enfrentado por el pueblo, tiene dos caminos. Una represión, que cuando la multitud es muy grande no suele servir de nada, o inventar un enemigo externo. Y obviamente para los iraníes el enemigo externo es Israel. ¿Está en condiciones realmente Irán de atacar a Israel? ¿Tiene ahora los misiles? ¿Tiene, como se supone, algunos misiles de última generación que han sido vendidos al régimen teocrático por Moscú? ¿Tiene el avión que puede utilizar estos misiles tan peligrosos que salen a la atmósfera y al volver a entrar hay muy pocos minutos para la defensa para actuar? ¿Puede saturar Irán las defensas israelíes? Son todas incógnitas que mantienen en alta tensión a las fuerzas de defensa de Israel y naturalmente a su pueblo. Otra cuestión que sigue sin resolverse y podría ser que tengamos respuestas pronto es la situación de Ucrania. Han hablado, como ustedes saben, acá lo hemos informado, el presidente Trump y Zelensky, una larguísima conversación que incluyó un almuerzo. Ha hablado contemporáneamente Trump con Putin, que tiene la otra punta de la solución. Luego Rusia dijo que había un intento de ataque a una residencia de Putin por parte de drones de Zelensky, de drones ucranianos. Lo ha negado el presidente de Ucrania. Ahí hay entonces un pequeño compás de espera, pero todos soñamos con que llegue la paz, porque en ese sufrido territorio que hace 4 años invadió este terrible dictador que es Vladimir Putin, continental, es decir, a la China comunista, y se resolvió que podía existir una sola China con 2 gobiernos, el gobierno de Beijing y el gobierno de Taiwán. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, sobre el que ha puesto la mirada y el grito de alerta nada menos que la primer ministra de Japón. Japón y Corea del Sur siempre están sospechando de las acciones de China, que ha ido construyendo una gran cantidad de islas artificiales y ha sobre las mismas armado estructuras de combate que le han acercado a Japón, lo que obviamente produce la alarma de ese país y el armamentismo también del nuevo ejército japonés. Inclusive algunos asesores de la primer ministra han dicho en Tokio que era hora de tener un arma nuclear también ese país. Así que el mundo sigue complicado y acá les seguiremos dando permanentemente este pack de noticias que ustedes pueden ampliar en otros medios de comunicación.